Tú, pon la radio. ¿Para qué? Para escuchar Psicoqué. ¿Qué? Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid. Síguenos a través de internet en www.audio.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM. Hola a todos, aquí estamos Sara y yo en nuestro programa número 17. Hoy vamos a hacer un especial de Alzheimer y esto supone que vamos a cambiar la estructura del programa, a hacer primero la entrevista y después haremos las noticias. Bueno, Sara, ¿tú qué tal estás? Bien, además muy contenta de hablar contigo porque hace mucho que no estamos en la radio juntas y nos dejan participar, ¿verdad? Ya ves, en el programilla, las dos. Bueno, ¿qué tal han tenido los exámenes, Gemma? Pues bien, yo espero que bien, a ver qué sale, porque como toca esperar un poco para tener las notas, pero sí, bueno. La verdad es que... Pero bueno, bien. ¿Y tú qué tal? Yo bien, lo hemos hecho. Mandamos un saludo a todos los profesores que nos tienen que evaluar, que les tenemos mucho aprecio a todos. Y bien, la cosa va bien. La cosa va bien. Oye, ¿de qué va a ir el programa de hoy? Pues hoy vamos a hacer una entrevista con Cristina Saavedra y vamos en la parte de noticias a incluir ciertas noticias acerca del Alzheimer. Y nada, te toca a ti empezar con la entrevista, ¿no? Sí, así que no dejéis de escucharnos porque en unos segunditos empezamos. Comenzamos ya nuestra entrevista. Hoy nos acompaña Cristina Saavedra Arroyo. Ella es doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación se centran en la psicobiología del procesamiento, de la identidad y la expresión emocional de las caras, utilizando, entre otras, técnicas de electroencefalografía, tomografía electromagnética y evaluación neuropsicológica. Particularmente, ha aplicado estas medidas psicobiológicas en personas mayores con deterioro cognitivo, principalmente con enfermedad de Alzheimer, para evaluar su utilidad en el diagnóstico precoz de los procesos de demencia. Desde 2004 es profesora del Colegio Universitario Cardenal Cisneros, donde, como coordinadora adjunta de la División de Psicología, participó en la puesta en marcha del programa de preparación para el examen de psicólogo interno residente, el PIR, durante la licenciatura de Psicología. ¿Qué tal, Cristina? Bien. Bueno, cuéntanos un poquito qué es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es actualmente la forma más frecuente de demencia. La demencia es un síndrome clínico que implica alteraciones en múltiples funciones superiores, por ejemplo, la memoria, el lenguaje, el razonamiento. Y para hablar de demencia, las alteraciones en estas funciones superiores tienen que ser de la suficiente intensidad como para interferir en la vida social y laboral de la persona. ¿Y la enfermedad de Alzheimer por qué se produce? La enfermedad de Alzheimer se produce principalmente porque en ciertas áreas del cerebro se empiezan a acumular unas lesiones que se llaman ovillos neurofibrilares y placas seniles. Entonces, las áreas del cerebro que se ven afectadas en primer lugar por estas lesiones están muy relacionadas con la memoria y es por ello que los primeros síntomas de la enfermedad suelen ser que la persona repite frecuentemente la misma pregunta, olvida citas, olvida dónde ha dejado cosas. Posteriormente, estas lesiones, las placas seniles y los ovillos neurofibrilares, se extienden a otras áreas del cerebro y progresivamente se van afectando otras funciones, como por ejemplo el lenguaje, la capacidad de planificación, el reconocimiento de objetos. Por ejemplo, en cierto momento las personas dejan de reconocer las caras de sus familiares o también se alteran las actividades motoras complejas, por ejemplo, conducir un coche. Y estamos hablando todo el rato de cerebro. ¿Podemos decir que las causas de esta enfermedad son genéticas? Pues en realidad en la mayoría de los casos no hay causas genéticas para desarrollar la enfermedad. Se han identificado diversos genes cuya presencia indica que la persona va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, pero estos casos apenas suponen el 5% de todos los casos de la enfermedad. Lo que sucede es que actualmente no se conoce la causa del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer en un 95% de los casos. En estos casos sí que se han identificado genes cuya presencia aumenta la probabilidad de padecer la enfermedad, distintos de los que hemos mencionado anteriormente.
pero aún así tener ese gen no implica que se vaya a padecer la enfermedad, por lo tanto no se conoce la causa de la mayoría de los casos de enfermedad de Alzheimer. Entonces, si la genética no es 100% causa de esta enfermedad, ¿se puede contagiar en el sentido de que sea hereditaria? Contagiar por pasar tiempo con una persona que tiene enfermedad de Alzheimer, no, en ningún caso. No aumenta pasar tiempo con una persona que tiene enfermedad de Alzheimer no aumenta la probabilidad de padecerlo. Sin embargo, tener un familiar que ha padecido la enfermedad de Alzheimer sí que aumenta la probabilidad de padecer esa enfermedad. Es un factor de riesgo, se llama factor de riesgo, pero no es una causa. Simplemente aumenta la probabilidad. Uh-huh. ¿Hay una edad en la que se pueda decir va a empezar el Alzheimer? Pues en realidad no. Los casos de enfermedad de Alzheimer genética suelen desarrollarse de forma precoz, generalmente en la década de los 50 o incluso antes. Pero los casos de enfermedad de Alzheimer esporádica, se llama la enfermedad de Alzheimer esporádica a la enfermedad de Alzheimer de la que no se conoce la causa, se desarrollan en una edad tardía. Por ejemplo, entre los 65 y los 69 años, aproximadamente un 0,6% de las personas padecen enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, a partir de los 90 años, aproximadamente un 22% de las personas padece enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, a partir de los 90 años, aproximadamente 1 de cada 5 personas padece Alzheimer. Sí que es un trastorno asociado a la edad. Sí, ¿guarda alguna relación la enfermedad de Alzheimer con la edad? Porque parece que siempre aparece en edades ya, pues a partir de los 50 o 60. Simplemente la edad es un factor de riesgo. Ya. A medida que aumenta la edad, tienes más probabilidades de padecer esa enfermedad. Pero en sí misma la edad no es la causa tampoco. Ya. El envejecimiento generalmente se ha considerado como la fase regresiva del ciclo vital humano, una fase en la que necesariamente disminuyen la salud física y mental. Pero esto no es así. Bien es cierto que el paso del tiempo ejerce acciones sobre el organismo cuyas consecuencias son que el organismo tiene menor capacidad de adaptación y menor capacidad para, digamos, luchar contra agentes lesivos. Y por eso se hace un factor de riesgo. Claro, entonces, en este sentido, las personas mayores son más vulnerables a cualquier tipo de lesión, por ejemplo, a las lesiones que causan la enfermedad de Alzheimer. Pero el envejecimiento en sí mismo tiene mucha variabilidad individual. Hay personas que pueden llegar a los 90 años con plenas facultades físicas y psicológicas y otras que sin tener demencia, sin embargo, sí que pueden tener una merma en sus capacidades físicas y psicológicas. Uh-huh. Cristina, ¿el Alzheimer es una patología única o existen subtipos de...? Existen subtipos. Ya hemos comentado antes una posible clasificación entre enfermedad de Alzheimer genética y enfermedad de Alzheimer esporádica, de la que no se conoce la causa. Habría otro subtipo también. Generalmente, la enfermedad de Alzheimer, los primeros síntomas suelen estar relacionados con la memoria. Sin embargo, hay unos casos que se denominan enfermedad de Alzheimer atípica, en los que los primeros síntomas están relacionados con la percepción. Se altera la percepción, sobre todo visual y táctil. En ese sentido se denominan atípicos. Claro. Vamos a hablar un poquito, ya conocemos un poco la enfermedad. ¿Es posible prevenir esta enfermedad? Pues aunque hay muchos estudios, aún no hay factores completamente contrastados que incidan en concreto en la prevención de la enfermedad de Alzheimer. O sea, no hay nada concreto que podamos hacer para prevenir en concreto la enfermedad de Alzheimer. Pero desde luego, una dieta sana y equilibrada y realizar actividad física y mental de forma periódica previene la enfermedad de Alzheimer y muchas otras enfermedades. ¿Hay síntomas que nos puedan hacer intuir va a padecer la enfermedad de Alzheimer? Pues hay diversos síntomas que son los más típicos de la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, pérdida de memoria que afecta a las capacidades en el trabajo, dificultades para realizar tareas familiares, problemas de lenguaje, desorientación en el tiempo y en el espacio, pérdida de cosas o ubicación de estas cosas en lugares incorrectos, cambios en el humor y la conducta, cambios en la personalidad, pérdida de iniciativa, y podríamos decir más. De todas formas, todas esas cosas también nos suceden de vez en cuando, claro. Entonces, manifestar uno más de estos síntomas, desde luego, no implica que se padezca enfermedad de Alzheimer, porque pueden deberse a otras muchas causas, por ejemplo, el estrés. Pero
si empezamos a observar que estos síntomas se empiezan a manifestar en una persona mayor, progresivamente sí que convendría ir con esa persona a un profesional que evalúe sistemáticamente esos posibles síntomas y, si es necesario, que diagnostique la enfermedad. ¿Qué proceso sigue la enfermedad una vez que se desarrolla? Pues la enfermedad de Alzheimer supone una neurodegeneración progresiva, por lo que a medida que avanza la enfermedad se irán alterando más capacidades de la persona. No obstante, la evolución presenta una gran variabilidad. En unas personas la evolución es muy rápida y en otras es muy lenta. En general, la evolución es bastante rápida en los casos de enfermedad de Alzheimer genética. En la enfermedad de Alzheimer esporádica la evolución es mucho más variable. Depende de la persona. Sí. Vamos a hablar de algo que creo que los oyentes están esperando. ¿Tiene cura? Pues ahora mismo no existe cura para la enfermedad de Alzheimer. Lo que sí se puede hacer es tratar los síntomas. Por ello, los tratamientos son sintomáticos, es decir, están dirigidos a reducir los síntomas de la enfermedad. Esto lo que permite es mejorar la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad. Y principalmente los tratamientos que se utilizan son farmacológicos y cognitivos. Entonces, si hay una terapia cognitiva, ¿significa que los psicólogos podemos aportar algo a esta enfermedad? Sí, los psicólogos de hecho aportan muchas cosas. En primer lugar, los psicólogos y en concreto los neuropsicólogos tienen un importante papel en el diagnóstico de la enfermedad, ya que las alteraciones cognitivas han sido y son el principal síntoma que tiene que estar presente para diagnosticar enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, tiene que haber fallos en la memoria o fallos en el lenguaje de suficiente intensidad como para interferir en la vida de la persona. Estos síntomas cognitivos tienen que estar presentes para que se pueda diagnosticar la enfermedad. Entonces, para estudiar si estos síntomas cognitivos realmente interfieren en la ejecución normal de la persona o no, lo que se hace es que se realizan baterías estandarizadas que estudian las capacidades cognitivas de forma sistemática y exhaustiva. Y estas baterías generalmente son aplicadas por los neuropsicólogos. Luego, además, generalmente en la consulta del neurólogo a estas personas, antes de realizarles el diagnóstico, se les suelen realizar pruebas de neuroimagen también. Como por ejemplo, ¿qué técnica? Pues generalmente se les hace una resonancia magnética o una tomografía axial computerizada para ver si realmente hay lesiones que estén afectando a determinadas áreas del cerebro. Entonces, una vez que se ha diagnosticado la enfermedad de Alzheimer, la intervención cognitiva está principalmente encaminada a activar y mantener las capacidades mentales, teniendo en cuenta cuáles son las capacidades de cada paciente. Es importante tener claro que en la enfermedad de Alzheimer, una vez que se pierde una capacidad, no se recupera. Pero también hay que tener en cuenta que una persona puede tener una capacidad y no demostrarla. Entonces, es muy importante realizar una evaluación neuropsicológica previa a la intervención para tener una idea de exactamente cuáles son las capacidades que tiene la persona y cuáles son las que ha podido perder. Y a partir de esa evaluación, lo que se va a hacer es ejercitar esas capacidades para que se mantengan activas durante el mayor tiempo posible. Ejercitar estas capacidades se puede hacer mediante tareas cognitivas concretas que estimulen capacidades específicas, como por ejemplo la memoria, el lenguaje, etcétera, pero también se puede y se debe hacer adaptando el entorno del paciente para que éste pueda desarrollar al máximo sus capacidades. Por ejemplo, mantener una rutina diaria facilita la orientación, tanto temporal como espacial, de la persona con enfermedad de Alzheimer. Dejar que la persona con enfermedad de Alzheimer realice por sí misma las actividades cotidianas de higiene y de vestido, aunque lo haga de forma muy lenta, también ayuda a preservar esas capacidades. También, en algunos casos concretos, por ejemplo, puede ser de utilidad poner carteles en las puertas de las habitaciones que indiquen qué hay en esa habitación. Se pueden diseñar distintas estrategias para mantener durante el mayor tiempo posible la autonomía de estas personas. Y sus capacidades. ¿Qué podemos aportar los psicólogos a los familiares de estas personas? Pues los psicólogos pueden ser, cuidan estas personas. Claro, los psicólogos pueden ser de mucha utilidad para los cuidadores de los enfermos de Alzheimer, porque tarde o temprano los cuidadores acaban encontrándose en una situación de sobrecarga.
Esto sucede porque, entre otras alteraciones, a medida que avanza la enfermedad de Alzheimer, el paciente se va desorientando cada vez más en el tiempo y en el espacio, y además se altera el ciclo del sueño-vigilia. Esto va a significar que la persona se puede despertar en cualquier momento de la noche y completamente desorientado. Por lo tanto, estas personas al final acaban necesitando 24 horas de atención al día, 7 días a la semana. Entonces, en este sentido, es importante explicar a los cuidadores cuáles son las características de la enfermedad y entrenarles en estrategias para afrontar los síntomas de la mejor manera posible. Al menos eso. Claro. No sé si nos quieres contar algo más, Cristina. Pues lo que vosotros me queráis preguntar. Pues vamos a dejarlo aquí porque también te voy a pedir un favor, que te quedes un ratito más con nosotros. Muchísimas gracias. A vosotros. Para que podamos comentar algunas noticias que hay de actualidad sobre Alzheimer contigo. Con mucho gusto. También nos va a acompañar César y en un ratito volvemos. Psicorrádiate. Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es. Radiamos la psicología. Psicoque. Pues ya llegamos a la sección de noticias, en la cual hemos seleccionado unas cuantas noticias de la enfermedad del Alzheimer. Y bueno, vamos con la primera, que es del periódico ABC Digital. La primera noticia es sobre un test de sangre que predice el Alzheimer 6 años antes de manifestarse. Esto podría ser el primer paso para la detección precoz del Alzheimer. Y varios científicos de Europa y Estados Unidos han estado investigando y identificando a 18 proteínas en el plasma sanguíneo que podrían tener relación con esta enfermedad neurodegenerativa. Este grupo de proteínas son las que utilizan las células sanguíneas, las neuronas, y el resto de células del sistema nervioso para comunicarse entre ellas. Concretamente, este nuevo test identifica cambios que se producen en, podríamos llamar, el diálogo celular, que son alteraciones directamente relacionadas con el Alzheimer. Y puesto que hoy la mayoría de los diagnósticos se producen por exclusión y solo la autopsia permite conocer con certeza si el Alzheimer es la causa de la demencia, este test de sangre podríamos llamarlo una innovación en el campo del diagnóstico para esta enfermedad. Bueno, aparte de la ventaja que permite anticiparse al diagnóstico de la enfermedad, permitiría a los pacientes afrontar la enfermedad mejor y posibilitaría la utilización de medicamentos que retrasen su evolución. También cabe señalar que, pese a lo esperanzador que sea todo esto, hay que corroborar los resultados obtenidos, puesto que esto solo ha sido una investigación inicial y, pese a que tienen buenos resultados, estamos hablando de un acierto del diagnóstico sobre el 90%, todavía queda bastante por hacer. Yo no sé qué pensará Cristina sobre esta noticia, pero a mí hay algo que me ha llamado mucho la atención y es que el diagnóstico solo se hace post-mortem. Sí, es algo que no hemos detallado en la entrevista, pero es cierto que el diagnóstico actualmente de enfermedad de Alzheimer solamente se puede hacer de forma definitiva una vez que se realiza la autopsia del cerebro. El diagnóstico de enfermedad de Alzheimer que normalmente se da a los pacientes es un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer probable o posible. Y generalmente, como ha dicho César en la noticia, el diagnóstico se hace por exclusión. Es decir, cuando se descarta que los deterioros en la memoria o en otras capacidades se deban a otras enfermedades, es decir, se descarta que esos deterioros no se deben a otras enfermedades, entonces se da el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer probable o posible. Todo esto nos da una idea de lo complicado que es toda esta enfermedad, tanto el encontrar las causas, que todavía no las sabemos, el diagnosticarlo tiene que ser después, es todo muy complejo, ¿verdad? Sí, Sara, y bueno, otra cosa que me llama la atención es que, como
Bien habéis comentado antes, durante la entrevista, se necesitaban síntomas cognitivos para pues hacer un diagnóstico sobre esta enfermedad, y aquí parece ser que con un poco de sangre y analizando unas proteínas ya se diagnostica. ¿Cómo puede ser esto? Pues precisamente es lo que se está intentando hacer, encontrar marcadores biológicos de la enfermedad, ya sea en la sangre o en la actividad cerebral o en la anatomía cerebral, que permitan hacer un diagnóstico de la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas cognitivos, porque cuando aparecen los síntomas cognitivos, eso ya implica una pérdida de capacidad, ya sea en la memoria, en el razonamiento, en el lenguaje. Entonces, se pretende diagnosticar la enfermedad antes de que aparezcan esos síntomas para poder incluso prevenir la aparición de esos síntomas. Sí. Ahora mismo decíamos antes también que los tratamientos son sintomáticos, pero en un futuro, y esperemos que no muy lejano, seguro que se van a desarrollar fármacos que permitan atacar las lesiones que decíamos que causan la enfermedad de Alzheimer, los ovillos neurofibrilares y las placas seniles. Se está ya investigando sobre compuestos que permiten disolver esas lesiones. Entonces, cuanto antes se apliquen esos compuestos, antes se podrá prevenir que áreas del cerebro se lesionen. Cristina, te voy a poner un apuro, ¿vale? Esta entrevista nos da como un rayo de esperanza. Después de muchas investigaciones posteriores que se puedan hacer, quizá se llegue a conseguir de verdad saber sin síntomas si va a cursar la enfermedad de Alzheimer o no. Dinos un pronóstico, ¿tú qué crees? ¿Se va a poder conseguir? ¿Va a ser sencillo? ¿Va a ser fácil? ¿Va a haber que trabajar mucho? ¿Cómo lo ves? Se va a conseguir seguro. Va a ser difícil seguro. Entonces, bueno, ese es el problema, que no se puede predecir cuánto se va a tardar. Se está dedicando mucho esfuerzo, muchos laboratorios están investigando estos temas, y si no es por un test a través de la sangre, será por un test a través de ciertas proteínas cerebrales, del líquido cefalorraquídeo, o será por un test de neuroimagen que vea el estado de ciertas áreas del cerebro. Algún marcador biológico se acabará encontrando. O sea, que se va a poder conseguir, César. Eso está muy bien, ¿no? Pero no sabemos cuándo. El problema es que no sabemos cuándo. Bueno, pues no sabemos cuándo. Las personas que tengan esta enfermedad quizá tengan que esperar, pero está ahí, la solución llegará. Seguro. Y lo que es más importante también, en un futuro seguro que se podrán desarrollar fármacos para atacar las lesiones. El problema es que tampoco sabemos cuándo estarán disponibles esos fármacos. Sigo pensando que es un problema menor. Pues hablando de tratamiento, yo tengo aquí una noticia del periódico El País que dice que se puede recuperar la memoria implantando electrodos en el cerebro. Su titular es un electrodo erróneamente colocado permite a un hombre recuperar la memoria. Los médicos pretendían reducir el apetito de un paciente obeso aplicando descargas eléctricas en el cerebro, pero en vez de perder el apetito, el paciente, que además tenía problemas de memoria, recordó una escena que había ocurrido hace 30 años. El principal investigador de este estudio, Andrés Lozano, ha señalado que es la primera vez que una persona que ha tenido electrodos implantados en el cerebro ha experimentado una mejora de su memoria. Los médicos aseguran que aunque este descubrimiento supone una esperanza para los enfermos de Alzheimer, hay que mantener la calma. ¿Qué ventajas puede suponer este hallazgo? Muchas. En primer lugar, me gustaría señalar que es un hallazgo muy curioso, porque ya se tenía mucha información sobre este tema, pero digamos que no se ha enfocado como se está haciendo ahora hasta este momento, hasta que por un error se ha conseguido mejorar la memoria de un hombre. Entonces, este estudio está relacionado con unas áreas del cerebro en las que, cuando a un animal de experimentación se le coloca un electrodo y se le deja al animal que se estimule, si quiere, que presione, por ejemplo, una palanca para aplicar corriente a través de ese electrodo en ese área cerebral, el animal presiona la palanca compulsivamente. O sea, incluso va a ignorar otros estímulos biológicamente relevantes para él, como el agua o la comida, y no va a dejar de presionar esa palanca. Por eso estas áreas se llaman áreas de autoestimulación. Entonces, con animales de experimentación ya se sabía hace tiempo que cuando a un animal se le dejaba hacer una tarea, se le ponía una tarea para que aprendiera, y luego se le dejaba que se autoestimulase,
la memoria era mucho mejor que en un animal que hacía la tarea y luego no se autoestimulaba. Entonces, ya hace tiempo que hay evidencias que la estimulación de ciertas áreas del cerebro puede mejorar la memoria. Y esto Pero antes en la entrevista nos has dicho que si una capacidad se pierde no se puede recuperar. Claro, pero es que todavía no se ha aplicado esto con enfermos de Alzheimer. O sea, que esto puede ser un hallazgo que pueda mejorar la memoria en enfermos de Alzheimer. Podría, pero no se sabe. Todavía habrá mucho que Claro, todavía investigar no se sabe. Es que también, como señala el investigador, es la primera vez que se consigue cambiar la memoria estimulando el cerebro eléctricamente. Es la primera vez que se puede acceder a los circuitos implicados en la memoria. Entonces, no se sabe qué consecuencias podrá tener esto en los enfermos de Alzheimer. Sí se han empezado a realizar estudios, y aquí en España precisamente, con enfermos de Parkinson, pero aún no se han publicado los resultados. Y justo a partir de este hallazgo se van a empezar a realizar estos procedimientos en enfermos de Alzheimer. Así que esperaremos atentamente Oye, los mientras resultados. todos los errores de investigación sean así, pues bienvenidos sean, ¿verdad? Así es. Bueno, pues vamos a terminar ya con la sección noticias, dándole las gracias a Cristina, pero dobles porque está un poco enfermita y sin embargo ha estado aquí acompañándonos en este me lo he programa. pasado muy bien. Me alegro, ¿volverás? Por supuesto. Muy bien. Muchas gracias, César. A ti, Sara. Y seguimos. Con la promesa de Cristina de que va a volver, vamos a terminar, Gemma. Pues sí, a ver si es verdad y vuelve, que me ha resultado un programa bastante interesante y de interés general para toda la población, desde mi punto de vista, claro. Bueno, pues como ya sabéis, podéis escribirnos a psicoque@cu-cisneros.es o escucharnos en www.audio.urcm.net o en Radio Vallecas en la 107.5 FM. Sí, además escribirnos porque la entrevista y las noticias han dado mucho de qué hablar y seguro que hay dudas, bueno, pues las contestamos, así que no lo dudéis. Un saludo y un besito para todos. Escuchadnos en el próximo programa, que va a merecer la pena. Gemma, encantada. Un besote. Otro Hasta para ti. la próxima.